Bienvenidos, empezamos un nuevo año y tenemos asuntos relevantes que tratar en este canal. Próximamente el Golfo de México dejará de tener ese nombre histórico, según el próximo presidente de los Estados Unidos, y ahora tendremos el Golfo de América. Y por otra parte tenemos a grandes millonarios, grandes personajes de la política internacional, o bueno, de las grandes empresas internacionales, que ahora intentan montarse sobre los aparatos de Estado, precisamente en esta recomposición que vamos a tener en los próximos días. Entonces, bueno, queremos agradecerles por acompañarnos una vez más aquí en La Náusea TV. Estoy con el doctor Rafael de la Garza Talavera, con el maestro casi doctor Jesús Medina. Nuestro primer programa de 2025. Les agradecemos a quienes nos acompañaron el año pasado. Les invitamos a seguirnos acompañando, a suscribirse al canal, a compartir el contenido, a dejarnos sus comentarios, sus impresiones y demás. Y como lo comentaba, bueno, hemos tenido acontecimientos relevantes, importantes hasta cierto punto. Tampoco vamos a hacer más grandes las cosas de lo que son. Estamos a 12 días de que Donald Trump tome la presidencia de los Estados Unidos y sin duda algunos de los temas más relevantes de la última semana o de esta semana tan solo han sido, por una parte, declaraciones del próximo presidente en el sentido... bueno, tocando ciertas localizaciones del mundo, ¿no? Podemos platicar un poco sobre ellas, el caso de Groenlandia, el caso del Canal de Panamá y evidentemente declaraciones sobre México y sobre los gobernantes mexicanos, sobre quién gobierna México y sobre sus intenciones más inmediatas para el momento en el que tome la presidencia, sabiendo, bueno, que lo que está siempre detrás de esos tres asuntos es la cuestión de China y la competencia económica hegemónica que se tiene. En ese sentido, y adicionalmente, bueno, ha llamado la atención el creciente protagonismo de personajes como Elon Musk, que desde la campaña presidencial de los Estados Unidos empezó a cobrar mayor relevancia, toda vez que decidió apoyar al candidato republicano, al candidato Trump, y que bueno, incluso va a tener ahí un puesto marginal, un puesto secundario en el gabinete de los Estados Unidos, con declaraciones intervencionistas o que podrían ser y que fueron calificadas de intervencionistas respecto, por ejemplo, a gobiernos en Europa, ¿no? eh, Apoyando a ciertos candidatos, apoyando a ciertos grupos, defenestrando, por supuesto, a algunos otros, particularmente a quienes están en el poder en países como Alemania y países como Inglaterra. Y recientemente, el día de ayer, tuvimos también nuevas declaraciones de un personaje que había salido de la palestra por algunos momentos, que es Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, Instagram, WhatsApp, esta compañía que se reformuló con el nombre de Meta después de muchos problemas de carácter financiero, diciendo que va a haber cambios en los mecanismos que ha implementado Facebook, principalmente en torno a la censura, en torno a, a la famosa cuestión de la libertad de expresión que ha estado también en el centro del debate ya por algunos años, particularmente después de aquel acontecimiento de carácter global que tuvimos en el 2020, recordando, por ejemplo, que en el 2016 a Trump ya se le habían quitado sus cuentas del antes Twitter, y que cuando Elon Musk recompra o compra esta empresa, le devuelve las cuentas. Entonces, bueno, sin más, para no alargarme demasiado, tenemos la intervención de estos grandes millonarios en la política estadounidense, por lo tanto en la política internacional de una u otra forma, y declaraciones que, si bien sabemos que Donald Trump no es presidente todavía, pues de una u otra forma van dando cuenta, una, de la forma de operar de este personaje peculiar, digamos, de la segunda década del siglo XXI, y bueno, atisbar un poquito qué es lo que se viene a partir ahora sí del 20 de enero, cuando tome ya en términos constitucionales, pues la presidencia de los Estados Unidos. Entonces, Rafa, ¿por dónde comenzamos? Varios temas, pero por ahí podemos Sí, pintar. pues un saludo ya de Año Nuevo, a ver cómo nos va en este añito. Pues igual que en el pasado, peor. Expectativas así optimistas. Pues sí, empezar por eso, por esto que a mí me llamó mucho la atención, este video que filma Zuckerberg, ¿no? Que graba, explicando precisamente esta decisión de dejar que sea la sociedad la que en realidad sitúe los temas y genere como una autorregulación, el sueño húmedo de estos mercadólogos, ¿no? Pero ahora en los medios, como si uno no hubiera visto El Ciudadano Kane, ¿no? Esta película dirigida por Orson Welles, en donde vemos las tentaciones a las que son sometidos los dueños de los medios para intervenir en la política. Y yo creo que esto es lo interesante, porque pues, lo que dice es, a primeras, pues, dice, pues sí, claro, ¿no? Que no sean las compañías privadas las que censuren, ¿no? Sino que sea la propia población y bueno, que no que se permitan ciertas cosas que la gente usa, más allá de si son comúnmente llamadas misóginas o discriminatorias, etcétera, ¿no? Un poco va orientado a esa parte. Pero el otro lado de la moneda es qué va a pasar en una situación así, quiénes se benefician.
pues, obviamente los poderosos, el poder del dinero y de las grandes corporaciones, porque si ya lo tienen en este momento en las redes y en el manejo de los medios, si no hay una cierta censura, ¿no? Que creo que a final de cuentas va a haber una censura, pero una censura orientada ahora sí a intereses más definidos de los aliados, pues de los dueños de estos medios, de Musk, de Zuckerberg, ¿no? Y va a generar algo contrario, va a haber una mayor distorsión en las redes y una mayor desigualdad. Si te agarran eso, si te pueden desacreditar y hacer pedazos, no hay manera de responder como individuo, como ciudadano, ¿no? O ciberciudadano. Estás indefenso y ya lo estamos, ¿no? Entonces, creo que pues es un sofisma, la idea es alinearse con el poder y creo que, bueno, esto los comentaba ustedes ahí en el grupo, esta caricatura que fue censurada en el Washington Post, esta caricaturista, escapa el nombre por ahí, recién hace 1 o 2 días, donde precisamente estos dueños, entre ellos Bezos, el dueño del Washington Post, Disney y otras corporaciones, pues están de rodillas frente a este inmenso, ¿no? Trump, que en la caricatura nada más sale pues hasta las rodillas, ¿no? Algo así, pero y ellos chiquitos, ¿no? Según esto, hincados frente a este poder, como para cómo te podemos servir. Entonces, los comentarios que han surgido en la prensa estadounidense con respecto a esta decisión de Zuckerberg, pues es de que va a favorecer a Trump y a su grupo, en términos de mensajes de odio, de toda esta situación que se ha venido sustentando, dando. Perdón. Pues bueno, creo que de aquí podemos jalarle la hebra, ¿no? Jalarle el hilito al tema de lo que viene en términos del gobierno de Trump, ¿no? Un gobierno realmente de poder económico donde ya, no sé, algo como los tiempos de Fox, usted se acordará, un gobierno de empresarios, por empresarios, para empresarios, ¿sí? Y creo que los medios pues están más que alineados. Eh, Vamos a ver una plutocracia realmente, ahora sí. Yo digo que no es novedad, pero bueno, para algunos va a parecer que sea la plutocracia, es decir, los grandes dueños, los personajes que no solamente desde atrás, ¿no? Bambalinas, sino de frente, ¿no? Al lado del presidente, sean los que influyan en la política pública, ¿no? Y en la relativa observancia de la ley. Y por el otro lado, pues el tema de Israel, creo que ya se aprobó 1.8 billones de venta de armas por el gobierno de Biden. Y bueno, aquí sabemos que hay leyes en Estados Unidos que no solamente en Estados Unidos, en otros países, en donde se debe bloquear toda ayuda militar a países que están violando derechos humanos, que es lo que estamos viendo en Gaza, ¿no? Y en toda esa zona de Medio Oriente. Pero bueno, creo que el gobierno de Trump va a tratar de sacarle la vuelta al marco legal, como lo hacen todos los gobernantes. Y apoyado en estos poderes económicos. ¿Veo contradicciones? Sí, claro, siempre las hay. Primera, a doble filo. Tampoco le hagamos mucho caso a Trump, pues si es bien hocicón, pues, es como el pinche, ¿no? El acosador del barrio, el mer chingón, el que se la pasa, ¿no? Y distrae en realidad de los temas que en realidad le importan. ¿No? Esto del cambiar, ¿no? Lo de Canadá, que tienen los canadienses súper encabronados, ¿no? Cuando deberían verlo como un privilegio, pues ahora sí ya van a ser gringos. A mí me parece pues una estupidez, o sea, todo americano sabe que Canadá y Estados Unidos tienen un pique, los canadienses se molestan si los confundes con gringos, se molestan, no, yo soy canadiense, o sea, hay un sentimiento ahí, ¿no? Pero yo creo que esto nos está. Y luego, dos, ¿para qué hacerle caso? Diario sale en la prensa que la presidenta desdice, confronta, ¿no? ¿Hasta aquí? Ya sabemos que es el bravucón. Pues dejen, toma posición y ya estamos totalmente enganchados con el discurso. Entonces, bueno, eh, ahora sí que estoy escupiendo para arriba porque, claro, pues eso es lo que estamos medio haciendo aquí, ¿no? Pero a mí me parece importante, más allá
de la figura de Trump y de lo que él pueda o no pueda hacer en un sistema tan corrompido y tan complejo como es el sistema político estadounidense, pues habrá que ver, ¿no? Qué es lo que viene, pero sí, no engancharnos y verlo como algo, Mm. ¿no? Porque también es como Matizar. darles demasiado poder. Sí, darles demasiado poder, es que lo que haga él va a cambiar el mundo. Y la verdad, ese es el problema, que ya no tienen ese poder, ¿no? ¿Qué lo Sí, yo creo seguimos viendo así? que lo importante es no darles más margen del que tienen, pero sí analizar ciertas cuestiones porque indican ciertos virajes No, con claro. matices respecto a políticas anteriores, ¿no? Jesús. Sí, entonces, perdón, nada más para terminar el Ajá. comentario, esto que vemos de Zuckerberg en este contexto justo de previo a la entrada a la presidencia, pues dice mucho, ¿no? De cómo se están rearticulando, ¿no? Las alianzas políticas con las grandes corporaciones por parte del gobierno estadounidense. Entonces, pues eso es lo que sí valdría la pena mantener, ¿no? Pero yo creo aquí, contrastando un poco con lo que mencionan, creo que justamente la cuestión de la respuesta, aparte de un juego natural entre presidentes, ¿no? Para mantener, recordemos que la política es un espectáculo, sobre todo la liberal, y más en estos tiempos, se hace también por esta lucha tan importante en términos simbólicos del manejo de la información. Recordemos que la política también es justamente eso, significación de la realidad, cómo nombramos las cosas, cómo explicamos lo que está sucediendo. Y tiene que ver porque, bueno, si bien la información siempre ha sido un punto importante de la generación del poder, hoy en día se vuelve incluso un poco más difícil establecer exactamente las fronteras, ¿no? O sea, todos sabíamos que Televisa nos mentía y servía al poder, ¿no? Todos sabíamos que Fox, que el New York Times, etcétera, lo hacían también a su manera, siempre con este estira y afloja entre el poder y los medios, porque también a veces imponían su poder al golpetear, digamos, ciertos asuntos. Hoy en día se vuelve más difícil, sobre todo por eso, ¿no? Porque las redes sociales nacieron bajo esta idea simbólica, ¿no? De espacios verdaderamente libres, ¿no? En los cuales la censura era un poco más difícil. Pues ahora vemos que no, que son justamente eso, espacios, cotos de poder importantes y que han cumplido hasta cierto punto o han servido para que se cumpla este sueño tan anhelado por los liberales, que es tener a empresarios en los puestos de poder, ¿no? Odian al Estado y lo quieren acabar, según ellos, porque también se valen de él, pero ahora más bien lo quieren conquistar, ¿no? O sea, Musk, Trump, ambos empresarios bueno, Trump, evidentemente presidente, Musk siendo ahí básicamente su mano derecha en términos mediáticos, una función que ya venía desempeñando desde hace tiempo se vuelve algo importante porque más allá de que difícilmente, por ejemplo, un comentario, una petición, una crítica de Musk pueda generar, digamos, un cambio político, por ejemplo, en Alemania, sí contribuye en gran manera a algo que en Europa estos regímenes que se han tendido a llamar woks, ¿no? O progresistas. Bastante triste la realidad para que Macron sea progresista, para que Olaf Scholz sea progresista, pero bueno, este, se han tenido que enfrentar, que es, por ejemplo, recordemos que una de las cosas que ahorita se le criticó mucho a Musk con estas críticas que le hizo a Starmer y a buena parte de los laboristas ingleses, Ajá. fue el hecho de que contribuyó a toda esta campaña mediática el año pasado Ujú, con las ujú. protestas que hubo en Gran Bretaña, que fueron protestas xenófobas, ¿no? Que trataron de culpar a una parte de la población minoritaria, una parte minoritaria de casos de violación sexual, eh, y que contribuyeron justo a eso, ¿no? A hacer que los ánimos se pusieran muy al rojo vivo en ese entorno. Entonces, no podemos tampoco minimizar este factor de la cuestión mediática y aparte cómo nos lo venden. ¿Por qué? Porque muchos de los que se oponen a los controles de censura en Facebook, sobre todo porque Twitter yo no sé si los tenga, bueno, los tiene para gente como nosotros y para visiones críticas, porque fuera de eso, en Twitter se ven cada cosa, la verdad que es poco creíble que haya en verdad censura, al menos en términos políticos. Em, pero que nos habla demasiado de estas visiones también
de conspiranoia, ¿no? Es que ahora nos quieren controlar, ¿no? Esta agenda woke nos quiere dar sus formas de entender la realidad y ahora ya no, uno puede no ser transfóbico, machista, homofóbico, etcétera, en redes sociales, cosa que sí hace la gente, lo sigue haciendo. Entonces es, bueno, yo para finalizar, es la receta que los liberales han empleado siempre, porque hicieron lo mismo, dan la enfermedad y dan la cura, ¿no? Cooptan a los sindicatos, por ejemplo, los vuelven corruptos, los usan para sus propios fines y luego nos dicen, ya ven cómo los sindicatos no servían para nada, cómo el trabajador individual era más libre y más importante, pues ahora hacen lo mismo. Ya ven cómo el darle derechos a la comunidad LGBT, el plantear cuestiones de género que fueron limadas de su contenido político y de clase, y que generaron un problema para la base trabajadora que fue pauperizada en este modelo neoliberal, y ahora nos dicen, ya ven cómo eso estaba mal, tenemos que volver a los valores tradicionales que defiende justamente el Partido Alternativa por Alemania, ¿no? Que veneraban a cierta persona con un bigote algo peculiar, Peculiar. mucho más peculiares No, pues sí. sus ideas. Entonces es lo mismo de siempre, nos No, generan la hombre, enfermedad. lo mismo, pero no sería igual, vamos. Sí, es más o menos lo mismo, es propaganda, es manejo de, ¿no? Que es lo mismo desde el siglo XX, recordemos que eso pues, es hasta que llegan los grandes medios masivos de comunicación. Creo que esto es una vuelta de tuerca porque si vemos eh, la dependencia de generaciones nuevas a este tipo de información sin ninguna formación que les permita filtrar más o menos, pues es genocidio, no sé cómo llamarlo, ¿no? Ni las manos metemos, ¿no? Por decirlo. Entonces, eso Pero sí es importante tenerlo en cuenta. Ahora, sí, va a haber censura, va a haber, no, no la llamemos así, llamémosle, no sé, revisión de todo sistema que tiene una comunidad, debe tener un mecanismos de, ¿no? De, digamos, que para mantener el sistema más o menos trabajando. Y hasta donde yo sé, si no lo hace, se autodestruyen y acaban en caos, ¿no? Que no es lo que va a pasar con Facebook, obviamente, ¿no? no, pero por ejemplo, para quienes empezamos a usar Twitter hace 20 años y para que un poquito estos liberales anarquistas reflexionen sobre sus postulados filosóficos, vean lo que se convirtió X. X es una selva innavegable, intransitable ya. ¿Eso Sí, quiere decir sí, que no censura? Por supuesto que no. Yo lo invito a subir un video, un live en sí, sí, defensa de los censura. palestinos y Sí. a ver en cuántos segundos le toman el directo. Entonces, decían por ahí hace así como hablaban de bigotes, de bigotes peculiares, pues una persona con una barba más peculiar que la mía decía también que la libertad de imprenta es la libertad del dueño de la imprenta, ¿no? Lo Claro, mismo pasa sí, en este momento. Entonces, bueno, sí. añadimos a esta cuestión la cuestión económica y lo que vemos, yo creo que Jesús tiene un punto, sobre todo hacia el final de su intervención. Lo que vemos es un cambio cultural muy rápido en las últimas 2 décadas. Sí, en las últimas 2 décadas se impuso este lenguaje, este idioma, esta forma de entender la realidad a partir de este progresismo liberal, light, woke, como le queramos llamar, que impuso una forma de ver la sociedad, de entender la comunicación, sobre todo en este tipo de espacios, ¿no? Recordando una vez más que las redes sociales no son la vida real, no nos quedemos con ese cuento, pero bueno, son una parte de ella, sin lugar a dudas. Entonces, qué sé yo, del 2000 para acá, del 2008 para acá, también después de un impacto importante, después de una crisis financiera importante, de una crisis económica importante, se impuso esta forma de ver que la impusieron en buena medida estos gobiernos progresistas, liberales. No nos referimos específicamente a lo que entendemos por progresismo en América del Sur o en Latinoamérica, sino al progresismo como ese liberalismo diluido, supuestamente con ciertos valores no individualistas, sino identitarios, la defensa de ciertos colectivos en específico, que digamos se volvió la versión hegemónica de entender el mundo y la comunicación en las redes, ¿no? Por eso a Trump se le quita su cuenta de Twitter cuando Twitter no era de Elon Musk. Por eso Facebook implementa estos mecanismos de regulación que ahora los va a quitar. ¿Por qué? Pues porque la narrativa ha cambiado y porque lo que está hegemonizando en términos culturales los discursos ya no es ese progresismo, ya no es ese wokismo, ya no es ese liberalismo light, sino es precisamente una vuelta a otra forma de entender el mundo, a ese conservadurismo, si se quiere, a ese repliegue a fenómenos más de carácter nacionalista, chauvinista, malentendido, por supuesto, como el caso de Trump diciendo que se escucha mucho más bonito el Golfo de América que el Golfo de México, pero que es precisamente el que ahora, si nos salimos un poquito de la cuestión de las Al redes que lo sociales, pague, Héctor, al que lo pague. Es que ese es el punto. Al que lo pague lo va a hacer. O sea, digamos que
Al final, Sí, pero un poco, ¿no? digamos, yo lo que digo es que Twitter empezó siendo un poco rentable con manejo de muchos grupos de izquierda, sino, no que la mayoría. Sí, pero como después cambió el plan de negocios, ¿por qué? Pues porque ahora no hay más posibilidades y más coincidencias. Ahora, de que hay sí, un conflicto en el discurso de Elon Musk y la propuesta de Trump en términos de China, lo hay, ¿no? Es evidente. O sea, no está tan fácil la cosa, ni, uy, ya la tienen hecha, ¿no? Porque además los empresarios no son buenos para gobernar normalmente, ¿no? Miran a Novoa, ¿no? Y con esto ya entro en la segunda parte, si me permite, sector, que es, bueno, ok, ni para qué estar viendo al loco ese decir cosas, ni esto y el otro, pero de todas maneras, sabemos que mucho de la política y de las consecuencias en Latinoamérica vienen de decisiones políticas en Estados Unidos. No necesariamente el presidente y su gobierno, sino de otros actores, ¿no? A veces más poderosos. Y creo que aquí, tanto lo que dijo sobre el canal de Panamá, no es, inclusive dijo, ahorita que sigue todavía los honores a Carter, al expresidente Carter, dijo que había sido un enorme error de Carter regresar el canal de Panamá al país, ¿no? Que eso había sido. Pues claro, esa es una. Pero hay otra que no es de Trump, pero que tiene que ver con esta tendencia, es las Galápagos en Ecuador. Por eso toda la discusión ahorita con Novoa y lo están dejando hacer lo que quiera, burlando la Constitución, haciendo lo que quiera, porque sabe que tiene al tío Sam atrás. Y el tío Sam ya quiere básicamente poner una donde esté a la entrada del puerto de Perú, fíjate, este que hablábamos el otro día, el de Chancoyo, ¿no? Que justo, qué casualidad, dices, mira, ¿no? Y pues sí, dicho por el propio Tom, lo reconoce, ¿no? Pues eso va a estar para eso. ¿Cómo le vamos a dejar que los chinos transiten por ahí libremente? No, ni más, ¿no? Entonces, esto a mí me parece importante porque para nosotros, sí, viene una época más dura de apoyo a este tipo de gobiernos más autoritarios, más medio neofascistas. Y yo entiendo que Claudia Sheinbaum tome el micrófono de Latinoamérica, porque si se fijan, pues nadie le contesta, más que Milei que le aplaude desde allá ya del fin de la cuadra, ¿no? Ya al final, ¿no? Que le aplaude y Lula se queda callado, no se mete con Trump, no sé. Entonces, Maduro, ¿no? Que bueno, también está así como que tranquilo. Entonces, yo creo que sí tiene enorme impacto. Y si aquí creemos que porque tenemos un gobierno de izquierda, las cosas no van a pasar, pues yo creo que hoy salió precisamente el artículo de Dussel, el hijo, sobre China-México, y bueno, ¿qué onda? Porque si van a seguir con esta idea de casarnos con Estados Unidos y depender totalmente en términos mercantiles de Estados Unidos, cuando tenemos como socio segundo a China. ¿Sí? Entonces yo creo que esas son las cosas importantes que a mí me parece que no están siendo, que hay que mostrar, ¿no? Un poco, porque este discurso y pues, dimes y diretes, y no es cierto, si miren México y estas clases de la maestra Sheinbaum, pues sí están chidas y todo, de historia, ¿no? Popular, si tú quieres, ¿no? Más abierta, más accesible, pero pues en realidad es pura propaganda. Y es la idea de ponerse como este actor que se enfrenta a Estados Unidos para, en términos, ¿no? internacionales, ¿no? Mostrarse más que una cuestión que tenga que ver realmente de diplomacia y de política, eh, real, ¿no? En términos de acuerdos y cosas por el estilo. Veremos, dijo el ciego, las consecuencias de la política que está planteando Roma algunos días para México, pues son importantes. Vamos a ver, vamos a ver. Pero creo que sí, habrá que revisar esta plutocracia del siglo XXI. Son como los Rockefeller, ¿no? Que por mucho tiempo también controlaron dueños de ciudades como Nueva York, ¿no? Los grandes millonarios, los Astor, etcétera. Ahora estos del siglo XXI que tienen como una pues, idea, normalmente están ocupados en hacer dinero, ¿por qué meterse ahora en cuestiones públicas, ¿no? Creo que volviendo y con esto cierro comentario del Ciudadano Kane, creo que podría ser muy ilustrativo. Vea la película, vale la pena.
sobre Randall Hearst, este dueño de periódicos que gana mucho dinero y que eventualmente piensa que su poder económico, ¿no? Lo convierte en un candidato natural para ostentar el poder político. Y esta es una vieja historia en Estados Unidos que tiene, ¿no? Sus bemoles. Se repite ahora en el siglo XXI claramente. Y bueno, pues estaremos atentos. Yo de todas maneras no uso Facebook. Pues, o sea, pues yo creo que es buen momento para salirse, pero bueno, pues usted sabrá, ¿no? Si le gustan los trancazos, la lucha libre, el box, quédese, ¿no? Se va a poner bueno. Como en Twitter, precisamente. ¿Sí? No, claro, pero también mencionabas eso, ¿no? ¿Por qué los empresarios ahora se ponen a hablar? Pues no sé, el dinero te da tiempo, y el tiempo, el ocio es un pecado, ya lo No, yo decía. tengo otra teoría, mano, perdona que te interrumpa. Es el síndrome del superhéroe. O sea, no, Iron Man, ¿quién es Iron Man? Pues un millonario, ¿no? Esos güey se dedicaba, vendía, ¿no? Batman, otro, ¿no? Pues hijo de, ¿no? Del dueño de la ciudad, es decir, ahora resulta que estos millonarios en este mundo actual pues, son en realidad los únicos que nos pueden salvar. ¿No? Con nuevas tecnologías, con exploraciones en el espacio, con programas caritativos como el de Bill Gates, ¿no? ¿no? De vacunar a millones de personas, aunque nada más él sabe para qué, ¿no? Etcétera. Yo digo que es un síndrome, ¿no? Perdón por la También, no, interrupción. no, es que no están peleadas, es que no están peleadas las cuestiones, evidentemente. A lo que me refiero es, entonces, no sé, tal vez ese cuento que nos vendieron de que los millonarios, pues, son muy trabajadores, tal vez no era cierto, porque tienen mucho tiempo libre para subir y publicar sus ilustres comentarios, como aquí en México también tenemos nuestra versión, ¿no? El tío Richie, así le llaman muchos de los que están endeudados con ellos. Disculpen el clasismo, evidentemente, pero creo que es eso, ¿no? Se venden como los salvadores, como decía Rafael, Musk, ¿no? Que, uy, el más grande genio, algo que se repite, porque con Bill Gates era igual, es que era un genio, por eso se hizo millonario, es que Zuckerberg era un genio, por eso se hizo millonario, o sea, y dejan detrás toda la cuestión que es central, que es que son buenos para aprovechar las oportunidades y robarse el trabajo ajeno, como cualquier buen empresario, y haciendo uso de lo que, ya para terminar yo esta opinión, de lo que la madre de Elon Musk dijo, ¿no? Sigan teniendo hijos porque mi hijo necesita mano de obra. Es que para Sí. eso vinimos de esta tierra los trabajadores, ¿no? Este ilustre comediante argentino lo decía, ¿no? Y lo ilustra muy bien con ese personaje, Mickey Vainilla. Véalo, comedia Peter Capusotto, no todo es el payaso Brincos Dieras, hay comedia inteligente. Este personaje ilustra perfectamente lo que son estos empresarios, ¿no? No, y a ver, tampoco nos confundamos de que hay ego y de que hay aburrimiento y de que hay, sí, pero tampoco son los grandes millonarios del mundo. A ver, son los nombres que conocemos porque han salido a la palestra. Pero hasta BlackRock, está Vanguard, están los grandes fondos de inversión que son quienes de veras mueven las cantidades mil millonarias y los que de veras forman ese famoso estado profundo. No Elon Musk que salga a decir tonterías respecto de Inglaterra, respecto de Alemania, ¿no? Lo que vemos, por ejemplo, con Zuckerberg, pues es que ha perdido dinero en los últimos años, porque, insisto, este cambio cultural que hemos visto, pues hizo que mucha gente abandonara Facebook. ¿Qué es lo que está haciendo? Medio reposicionarse y medio volver a intentar ponerse en las buenas barbas de Trump, muerto el rey, vive el rey, dicen, para ver si de alguna manera puede recapitular una empresa que, por otro lado, tiene años que se le está cayendo entre proyectos de inteligencia artificial y de espacio virtual y que no ha dado una, ¿no? Entonces, sí, son personajes importantes, son personajes que son mediáticos, desafortunadamente, como los hay también del otro lado, ¿no? Antes se decía de George Soros y el de Microsoft, Bill Gates, que eran quienes estaban detrás de los gobiernos y demás. Ahora se habla de Musk, ahora se habla de Zuckerberg. La realidad es que pesan, tienen una cierta importancia, pero no son quienes definen las políticas. Ahora, lo que sí yo creo que es que lo que vemos efectivamente en este espacio en el que pues pasamos desafortunadamente, no lo digo en términos personales, pero sí en términos sociales, demasiado tiempo del día, quienes podemos en estas famosas redes sociales, pues son espacios que reproducen discursos y eso lo sabemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Reproducen los discursos que uno quiere escuchar. Entonces, si efectivamente
decimos la censura no va a desaparecer, sino que se va a orientar hacia cierto lado, pues entonces vamos a ver hacia qué sentidos políticos se orienta esa nueva censura. Ya sabemos, por ejemplo, que Facebook intentaba orientar los discursos, las votaciones, incluso hacia determinadas orientaciones políticas, y X tiraba hacia el lado contrario. Por decirlo de alguna forma muy sencilla, Facebook era el liberal, X se volvió el espacio conservador reaccionario. Los dos van a jalar ahora para ese lado, para el lado de los nuevos populismos, de estas nuevas derechas, y esa izquierda liberal se va a quedar sin un espacio. Nos vamos a tener que ir a Bluebeard o por ahí se inventaron un nuevo Twitter. Yo creo que eso es lo interesante, ¿no? Sí. Cómo estas compañías se adaptan al poder, se adaptan a los cambios institucionales y buscan recomponer, porque como bien decíamos, no son las compañías las que definen el destino de la política, sino que se aprovechan precisamente de los cambios coyunturales que están aconteciendo para seguir lucrando y no Sí, más. y las redes tienen un potencial, lo hemos visto, los que seguimos los movimientos sistémicos y, en fin, todo este tipo de, pues obviamente, ¿no? Que de eso, o sea, peor es nada. Y entonces ahí creo que sigue representando, han surgido plataformas alternativas y pues parece que es un poco, va a ser eso la tendencia, ¿no? A que se creen comunidades más o menos afines en ciertos con los que uno pueda convivir y otras pues que de plano mejor ni entrar o, ¿no? ¿Para qué? Se van a ir de alguna manera decantando los espacios. Sin embargo, los espacios que ve la mayoría de la población, y ese es el problema, está básicamente mediado y controlado por estos grupos. Y van por todo. En realidad no están dispuestos a quitarse, más bien están dispuestos a quitarse la máscara y a ponerse básicamente al servicio del poder para hacer más dinero. No crea usted que lo están haciendo con que compartan ideas, sino para precisamente aumentar su riqueza, lo cual es absurdo, pero bueno, así es, ¿no? La irracionalidad del capital. Bueno, Y pues yo no, ya había dicho que ahí lo dejaba. que no es otra cosa que la historia de los medios masivos, ¿no? Siempre la lucha por buscar espacios democráticos, espacios de más apertura y luchar contra la cooptación que se hace por parte de los grandes intereses. Desde que se inventó, qué sé yo, la radio, no, mucho antes, los periódicos, ¿no? La Revolución Francesa, qué sé yo. Pero bueno, temas sin duda interesantes a debate, la cuestión de la libertad en el Internet, de la censura, de cómo se van a dirimir estas cuestiones en los próximos años, ahí la intervención de estos personajes, veremos cómo se va desarrollando todo, en qué momento esos grandes egos de Trump y de Musk chocan y terminan mentándose la madre el uno al otro, que seguramente pase también pronto. Pero sin más, pues seguiremos analizando. Les agradecemos por habernos acompañado, les invitamos a compartir el contenido y nos encontramos por aquí la próxima semana. Gracias a todos. Buena tarde.